están, chicos? Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un video más y este video va a ser un video especial, tanto para, yo creo que para mí que para él, porque hoy vamos a hacernos el test de ADN. Vamos a estar usando de MyHeritage. Es muy simple, hay que hacerse sacar saliva de las mejillas por adentro y después hay que mandarlo y tarda más o menos como 2 semanas o 3 semanas en volver a enviarte. Para los que estén interesados voy a estar dejando el link abajo en la descripción. El porqué de querer hacer este test de ADN, porque en sí te dice más o menos de dónde puedes llegar a venir. Argentina. ¿Y por qué quiero hacer esto, el ADN? Porque de la parte de mi papá, lamentablemente mi papá no conoció a su papá, por ende yo no conocí a mi abuelo paterno. Sé que más o menos por lo de mi mamá hay una mezcla rara, según mi mamá o mi abuela, alemanes, obviamente españoles, y creo que de parte de mi abuela, la mamá de mi mamá, Brasil y Paraguay, alguna mezcla rara por ahí. Pero mi papá sé que nació en Corrientes, Argentina. Sé que mi abuela también, su mamá es de Corrientes, Argentina, pero no sabemos de dónde era su papá. Y yo tengo el apellido de mi abuela, no tengo obviamente el apellido de mi abuelo paterno. Obviamente estuve buscando. Jiménez proviene de España. Una vez en Roma me crucé con unos españoles y les dije que bueno, mi apellido es Jiménez, y me dijeron, ah sí, Jiménez es de Galicia. Así que bueno, Javi también lo va a hacer. Pues está bueno ver cómo se compone tu ADN. Nosotros sabemos que nuestro ADN latinoamericano está compuesto por distintos lugares. Obviamente llegamos... O sea, nuestros antepasados llegaron cruzando el estrecho de Bering del lado de Asia, así que tenemos un componente importante de sangre asiática, aunque no lo parezca, salvo cuando sospechamos de alguien que lo miramos así. Entonces, es interesante saber más o menos cómo está compuesta nuestra sangre. Es obvio que lo que es raza pura no existe. No existe ya desde el... Creo que no existe, salvo en algún lugar remoto que haya quedado aislado. Así que está bueno, como para ver cómo se compone tu ADN, qué porcentaje de cada lugar tenés. Que eso es lo que muestra este estudio, ¿no? Sí, el porcentaje de cada lugar de donde proviene tu ADN. Viene la cajita así, me gusta mucho la presentación. El unboxing es, abrimos así, y acá se levanta así. Y tiene todas las cosas. Y lo que tiene acá adentro es primero una tarjetita con las instrucciones, una bolsita que vamos a usar después, un sobre que vamos a usar después, y esta es la parte importante de lo que es la prueba de ADN en sí, ¿no? Las botellitas estas que vienen con un líquido y los hisopos estos que son los que hay que usar para la muestra, para tomar la muestra. Bueno, acá yo tengo el mío. Javi ya se apoderó del primero que abrimos. Estos son los 2 tubitos. Hay que tomar una muestra de cada mejilla. Sacamos el hisopo. Hay que pasarlo, ir girando. Hay que pasar y girándolo así, entre 30 segundos a 1 minuto. Una recomendación es no comer ni tomar nada 30 minutos antes de hacer esto para hacer una muestra más limpia. Y ahora se pone de ese lado así. Y lo que hay que hacer, esa marquita negra que tiene el cosito, mételo y ahí hacelo así, palanquita. Exacto. Bien ensalivado. Hay que meterlo en la bolsita que es... ¿Cómo se llama este símbolo? Algo así como peligro biológico. Peligro biológico, sí. Hay que ponerlos ahí, tipo Ziploc. Y esto viene con un sobrecito. Para enviarlo, porque hay que enviarlo. Esta es la dirección. Ahora tenemos que completar nuestra dirección acá, pegar la estampilla y mandarlo. Lo mandamos por correo y dentro de 4 a 6 semanas vuelve. Cada 6 semanas, 4 a 6 semanas, nos vemos. Chao. Vamos a dejar los sobrecitos en el buzón, así que vengan con nosotros. Decile chao. Bye bye. Y estamos acá y nos vamos. ¡Ay, se fue!
correo. Gracias. Me acaban de llegar los resultados de ADN de MyHeritage, así que vamos a ver los resultados. Mesoamericana y andina, 62.7%. Ibérica, 19.3%. 5.8% keniana. 3.8% sierra leonesa y 8.4% de otros lugares. Entre esos otros lugares, indígena de Amazonia 2.8%, Báltica 1.8%, Melanesia 1.1%, irlandesa, escocesa y galesa 0.9%, italiana 0.9%. Y finalmente esquimal inuit 0.9%. ...65.5% mesoamericano y andino... ...13.9% norte y oeste de Europa... ...6.2% norteafricano... ...5% italiano... ¡Mamma mia! y un 9.4% de otros lugares. Entre esos lugares se halla ibérico, 4.4%, indígena de Amazonia, 2.8%, nigeriano, 2.0%, y oeste asiático, 0.9%. La verdad, quedamos súper, no sé, así como... Sí, había algunas cosas que eran esperables, ¿no? Sabemos más o menos de dónde viene nuestra familia, pero había un par de cosas que nos llamaron la atención, digamos. Sí, de Oceanía tengo 1.1% que es de Melanesia, que eso, ¿dónde queda eso? No sé dónde queda Melanesia, pero tengo algo de por ahí. De Asia, esto es lo más loco de los locos, que la verdad esto me confirmó algo que siempre me he preguntado, porque mi hermano mayor y parte de la familia de mi papá son medio achinados. Es de Asia, es muy poco igual, es 0.9% que es Asia del Este y esto es esquimal, inuit. Bueno, y en mi caso yo más o menos lo esperaba, mi apellido es europeo, así que obviamente Europa iba a tener que estar ahí. Y forma una parte grande porque es un 10% en mi caso, igual en ella es un 20% europeo, pero bueno, es un 5% italiano y un 4.4% ibérico. Entonces esa es la parte europea que me esperaba. Pero después lo que me llamó la atención es la parte del norte de Europa, de Alemania y Francia, que representa un 13.9%, entonces en total el europeo es más del 20%. Y la otra parte es, bueno, la africana del norte y es un poco de Asia del oeste. En definitiva, si miran bien el mapa, es como que tengo un porcentaje muy grande de toda la zona del Mediterráneo y alrededores. Entonces es una mezcla de ese lado viene, y obviamente el principal componente es mesoamericano y andino, que ahí se incluye también un poquitito de la sangre de los indígenas amazonas. En mi caso, lo que a mí me llamó bastante la atención también, como el video lo muestra, es que a mí me mostró como un poquito más específico en el sentido de Kenia y Sierra Leona y después España. En mi caso solamente era España, en tu caso era como Francia y Alemania. Era como toda Europa. Y el mío es como ahí. Y siempre crecí con la historia o el mito ese de que mi abuelo o su familia en sí venían de la descendencia de africanos, de esclavos de africanos. Y bueno, entonces cuando vi que decía Kenia y Sierra Leona dije,
sí. Para mí yo quedé así como... Y me puse súper feliz. Y la verdad estoy súper feliz que tengo realmente parte de eso. Así que mis hijos van a tener parte africana. Y bueno, nada de eso. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. La verdad que es interesante esto de hacerse el análisis de ADN para conocer un poquito más y ver que somos ciudadanos globales, en definitiva. En la parte de abajo le voy a dejar el link para que vayan y si quieren adquirir el kit, lo pueden hacer a través del link. Así que si quieren saber de dónde viene su ADN, vayan al link y vayan a comprarlo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden siempre de darle un like al video, de suscribirse al canal si son nuevos en el canal, apretar la campanita si YouTube le avisa cada vez que subo videos. Compartan el canal, compartan el video con sus amigos, así nos ayudan a que esta pequeña familia siga creciendo, que está creciendo cada día de a poquito, pero crece. Y déjanos sus comentarios, háganos preguntas, porque eso da un poco más de ganas de hacer videos y se vuelve un poco más interactivo, ¿no? Ajá, obvio, siempre. Así que vamos a estar contestando preguntas en los comentarios. Dejen comentarios, por fin dejen comentarios de qué les pareció el video. Si ustedes hicieron el ADN también, porque esto la verdad está como muy mundial, o sea, mucha gente lo hace. Y si lo hiciste, déjame en un comentario a ver qué onda, qué fue lo loco, lo que dijiste, wow, esto no pensé que iba a aparecer de allá, no sé, de la China, o como apareció a mí, de los Himalayas. Así que dejadlo en los comentarios y vamos a interactuar de esa manera, así hablamos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Chau, chis. Luego. Chao.